pasado viernes habíamos visto o iniciado nuestra unidad 3, que era la clasificación de los seres vivos. Habíamos indicado que existen 5 reinos en la naturaleza. El primero de ellos es el reino monera, el segundo el reino protista. Habíamos descrito cada una de sus características de los seres que formaban cada uno de esos reinos. Habíamos indicado también el reino hongo, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Son los 5 reinos que existen en la naturaleza. ¿Cuál es el que a nosotros nos interesa? Obviamente es importante recordar el reino monera, el reino protista, ver el reino fungi o el reino de los hongos, pero básicamente nuestro enfoque está en el reino plantae, que va a agrupar todas las plantas consideradas seres vivos, ya sean estas hierbas, arbustos o árboles. Sin embargo, como les indicaba ya, nosotros hemos visto las características de los seres que habían formado parte del reino monera, del reino protista, y cada uno de ellos tiene importancia dentro de nuestro campo. Vamos a recordar un poquito el reino fungi o el reino hongo. Habíamos visto algunas características, algunas generalidades, pero para volver a encajar en nuestro tema, vamos a ver que este reino tiene características propias que lo diferencian de los animales y de las plantas. Debemos indicar que los hongos están presentes en todas las partes y en todos los medios. Eso quiere decir que los podemos encontrar en las aguas, en el suelo, en el aire, especialmente en su condición de esporas, o pueden estar unidos a ciertas plantas constituyendo parásitos. El reino fungi es el reino al que pertenecen organismos que no tienen cloroplastos, es decir, no tienen clorofila. Sin embargo, tienen una estructura que se denomina talo. Este generalmente es filamentoso y tiene ramificaciones. Es mediante el talo que los hongos absorben los principios orgánicos y todos los nutrientes que se encuentran en el medio y van a constituir, obviamente, parte de su alimentación. Son de tamaño muy variado y en cuanto a su reproducción, podemos decir que se reproducen los hongos preferentemente por forma asexual, es decir, a través de las esporas. Muchos de los hongos viven parásitos sobre materia orgánica en descomposición o también están como parásitos en otras plantas u otros seres vivos como son los animales. El término fungi en biología se lo conoce como al taxón o grupo de organismos eucariotas, es decir, organismos que tienen una célula cuyo núcleo tiene forma definida y en cuyo interior se encuentra el material genético. Este taxón o grupo de organismos eucariotos comprende a los mohos, a las levaduras y a los organismos productores de setas, es decir, hongos macroscópicos. El reino fungi, que comprende a todos los organismos citados, es decir, mohos, levaduras y setas, se clasifican en un reino distinto al de las plantas, distinto al de los animales y también distinto al reino de los protistas o reino monero. El nombre científico de este reino es fungi. El dominio es eucariota, ya habíamos dicho que era el rango superior que engloba a todos los organismos que tienen células eucariotas. Su clasificación superior, eucariota, categoría reino. Y vamos a ver algunas diferencias con las plantas. Los hongos se distinguen de las plantas porque son heterótrofos, es decir, el hongo, al no tener clorofila, no puede sintetizar sus propios alimentos.
Por lo tanto, adquiere alimentos de otras maneras, de otras formas. Ya habíamos hablado una de ellas, el que estén viviendo como parásitos para alimentarse de las sustancias nutritivas del otro organismo. Se distingue de los animales en que sus células poseen paredes celulares, al igual que las plantas, pero en lugar de celulosa tienen quitina en su estructura. ¿Dónde viven los hongos o cuál es su hábitat? Los hongos se encuentran en hábitats o zonas geográficas muy diversas. Algunos pueden ser pirófilos, por ejemplo, como la Poliota carbonaria, es decir, viven cerca de lugares cálidos, calientes, o pueden ser coprófilos, aquellos que tienen preferencia por heces fecales o materia orgánica en descomposición, como los hongos psilocibe coprófila. Según su ecología, se pueden clasificar en 4 grupos importantes: los saprófitos, liquenizados, los microrrizógenos y aquellos hongos denominados parásitos. Ahí tenemos algunos ejemplos de la Foliola carbonaria, tenemos de la foliola en ambos aspectos, mirado de frente y mirado al revés o volcado. Y aquí vemos los filamentos donde se encuentran las esporas, así como puntitos. Esa es una reproducción propia de los hongos, asexual a través de las esporas. Ahí tenemos otros ejemplos de hongos que seguramente ya habíamos indicado, hemos visto muchas veces en lugares bastante húmedos, oscuros o sombríos, en lugares donde hay descomposición de materia orgánica especialmente. Los hongos saprófitos pueden ser sustratos específicos, como es el caso del Marasmius buxi, o también pueden ser sustratos no específicos, como es el caso del Mycena pura. Los simbiontes pueden ser hongos liquenizados del tipo basiolíquenes, como la Omphalina ericeptorum, y ascolicenes como la Cladonia cocífera, o pueden ser hongos micorrízicos específicos, como es el caso del Lactarius torminosus, solo micorriza con abedules, es decir, que son parásitos de algún tipo de pino específico, y no específicos como el Ebeloma mesophae. Como les indicaba, los hongos pueden vivir en suelos, junto a materiales en descomposición y como simbiontes de plantas, animales u otros hongos. Cuando fructifican, pueden producir esporocarpos llamativos, es decir, vamos a ver hongos macroscópicos generalmente, como las setas, que tienen colores bastante llamativos, que los hacen atractivos y obviamente despiertan la curiosidad del hombre cuando se los ve en lugares húmedos, sombríos o formando unidos a ciertos vegetales. Realizan una digestión externa en cuanto a su alimentación, ya que son capaces de segregar enzimas y que absorben luego las moléculas disueltas del producto de la digestión. A esta forma de alimentación se la llama osmotrofia. Esta es similar a la que se da en las plantas, pero a diferencia de ellas, los nutrientes que toman los hongos son de carácter orgánico. Se dice también que este grupo de seres vivos, como son los hongos, se caracterizan por ser los principales descomponedores o descomponedores primarios de la materia muerta de plantas, tanto de plantas como de animales. Y como tales, poseen un papel muy importante en los sistemas ecológicos, especialmente en los ciclos biogeoquímicos, es decir, en la fabricación o en la generación de algunos abonos o fertilizantes.
¿Por qué son importantes los hongos? Porque vamos a ver que contribuyen de varias maneras en diferentes campos. Tienen gran importancia económica. Por ejemplo, las levaduras que forman parte de este reino son responsables de la fermentación de la cerveza, por ejemplo, y del pan. Cuando estamos elaborando nosotros pan, ¿qué es lo que hacemos primero? Fermentamos la levadura para que haya una mayor producción, una mayor reproducción de estas cuando la unimos a la harina, y obviamente cambia la textura de la harina para generarnos luego el pan. También las levaduras otro tipo de hongos son utilizados en la recolección y el cultivo ya de hongos macroscópicos, como son las trufas, ampliamente comercializadas en los diferentes medios. Desde el año 1940, los hongos se han empleado para producir industrialmente antibióticos, es decir, tenemos importancia en el campo farmacéutico, donde también se han utilizado enzimas, especialmente las proteasas. Algunas especies de hongos constituyen agentes de biocontrol en cierto tipo de plagas. Otras producen micotoxinas, que no son más que compuestos bioactivos, como los alcaloides, que son tóxicos para humanos y también para animales. No todo es bueno de los hongos, porque sabemos que también son capaces de producir enfermedades conocidas como enfermedades fúngicas que afectan al ser humano, a los animales y también a las plantas. Es decir, los hongos pueden atacar a otros seres vivos. En las plantas afecta obviamente a la seguridad alimentaria y al rendimiento de los cultivos. De pronto muchas veces escuchamos cómo los agricultores se quejan de que su cultivo ha sido atacado por diferentes plagas. Y muchas de esas plagas obviamente son hongos. Debemos indicar que los hongos se pueden presentar bajo dos formas principales. Aquellos hongos filamentosos, antiguamente llamados mohos, que es lo que comúnmente nosotros vemos cuando hay la descomposición de una materia orgánica. De pronto, cuando dejamos pan, por ejemplo, por mucho tiempo y existen condiciones apropiadas, aparece una capa verdosa, azulada, a veces blanquecina, o en algunas verduras o legumbres, donde por descomposición nos aparece una capa coloreada, dependiendo del hongo que haya atacado a esa fruta, verdura o legumbre, vamos a ver colores diversos. Estos hongos filamentosos aparentemente están como una capita por encima del pan, del queso, del tomate, del fruto, pero si nosotros observamos microscópicamente, vamos a ver cómo sus filamentos se han ido introduciendo al interior de este fruto, verdura, pan, queso, que está en descomposición. Entonces, ese tipo de hongos filamentosos es lo que nosotros conocemos como mohos. Y el otro grupo o la otra forma de hongos son las levaduriformes, es decir, aquellas que tienen forma esférica y que constituyen las levaduras. El cuerpo de un hongo filamentoso tiene dos porciones. Eso es importante que recordemos para poder identificar cuál es la reproductiva, cuál es la vegetativa. Una de ellas se va a dedicar a la reproducción de ese organismo y la otra simplemente a suministrar el alimento. Estos son los hongos filamentosos. Este es el Aspergillus humianthus. Fíjense la característica que tiene. Todos ellos tienen filamentos o estructuras bien largas, bien definidas, y este es otro tipo de hongo que lo vamos a ver en los mohos, como el Mucor spp.
Esta es la característica del aspergilio, por ejemplo, que es lo que tiene. Tiene una célula, una base o pie, tiene el talo, que es este filamento, que es el conidióforo. En ambos casos estamos viendo aquí el conidióforo. Aquí va a tener una especie de cabeza que se la conoce como vesícula, y dentro de esta, unida a esta vesícula o cabeza, tenemos las métulas, que son estas estructuras. Y en el extremo de estas métulas, fíjense que tenemos el fiálides. Y estas estructuras en cadena, que las ven aquí, no son más que los conidios. Si nosotros vemos de manera independiente cada una de ellas a través de microscopios de alta resolución, podemos encontrar que las células de los hongos están constituidas más o menos de esta forma. Esta es una célula de Jaulier, y que pueden tener formas columnas como esta o formas radiales. Eso va a depender obviamente del hongo que se esté observando. Es importante también indicar que el otro grupo de hongos llamados levaduriformes o simplemente levaduras siempre son unicelulares, es decir, están constituidos por una sola célula. Y la forma que tienen estos generalmente es esférica. No existen en ellos una distinción entre cuerpo vegetativo y reproductivo, como veíamos en los mohos, en el aspergillus que acabo de mostrarles. Entonces, esta es una levadura. Se caracteriza por tener la forma esférica, y luego vamos a ver cómo es que se reproducen. Aquí este tipo de hongos se reproduce simplemente por gemación. Se forma una pequeña célula unida a la célula madre, que luego va creciendo y se va a desprender para dar lugar a una nueva célula. Aquí no hay bipartición, no hay una fisión de la célula madre, sino su reproducción es por gemación. La parte vegetativa de los hongos es haploide y generalmente no presenta coloración. Está compuesta por filamentos que se conocen con el nombre de hifas. Estas hifas son microscópicas, ya les decía. Podemos ver nosotros la coloración de la capa azulada, verdosa, blanquecina, pero no vamos a ver a simple vista la estructura de las hifas, por ejemplo, ni el conjunto de hifas que constituye un micelio. Ese micelio sí lo vemos a simple vista, pero no podemos describir cada una de las estructuras del micelio, o sea, cada hifa. En muchos casos vamos a ver que las hifas pueden estar divididas por tabiques llamados septos o septas, que son divisiones que nos permiten ver. Miren, esta es una hifa generativa que está dividida en septos, en estas estructuras. Esta es una hifa esquelética y esta es una hifa envolvente. Por lo tanto, también dependiendo del tipo de hongo que estemos observando, sus estructuras microscópicas van a ser diferentes. En la biología nosotros tenemos una rama que se ocupa solamente del estudio de los hongos y se denomina micología, donde se emplea el sufijo micota para las divisiones y micetes para las clases de hongos. Por lo tanto, la taxonomía también de estos seres vivos, que son los hongos, va a estar dada por los sufijos micota y micetes, dependiendo si estamos hablando de una división o de una clase. Aquí tenemos un hongo macroscópico. Fíjense, habíamos indicado que la parte vegetativa está representada por las hifas, que son estas estructuras. El conjunto de estas hifas constituye lo que se denomina micelio.
El talo, fíjense, es toda esta estructura que une la parte vegetativa con la parte reproductiva que está aquí en el sombrero. Aquí tengo el talo, que es esta estructura, no es tallo por si acaso, pero es una estructura que sujeta la parte reproductiva y la parte vegetativa de este hongo. Aquí también vamos a ver una estructura denominada volva, que es la que protege y envuelve la base inferior del talo. El pie, el anillo, que es lo que va a caerse cuando ya estén maduras las esporas, porque esto en algún momento está cubriendo toda la parte denominada basidio, donde vamos a ver a las esporas entre las laminillas. Cuando las esporas están maduras, cae este anillo y las esporas obviamente salen. Fíjense, aquí tenemos ya ampliada esta estructura del basidio con las basidiosporas, y aquí están cada uno de estos puntitos cafés que vemos aquí, constituyen las esporas, que son las que van a reproducir luego al hongo. ¿Por qué son importantes los hongos? Ya habíamos dicho que tienen muchas aplicaciones, muchos usos. Algunos de ellos constituyen hongos ornamentales. Debido a la belleza que tienen, muchos se han usado con un fin estético y ornamental. Pueden estar incluidos en ofrendas acompañados con flores y ramas que se ofrecen en diversas ceremonias. O los puedo tener como parte ornamental de mi jardín o en el interior de nuestros domicilios. Ahí fíjense la variedad de hongos macroscópicos y la belleza que tienen cada uno de ellos. Su colorido, su estructura, eso los convierte en seres importantes para la ornamentación y para la decoración. Vamos a ver en la naturaleza una serie de hongos que poseen características específicas y particulares que les dan esa belleza propia. Ahí tenemos la manita phalloides, por ejemplo, con esta estructura bien colorida que le da un aspecto importante. Aquí tenemos otros de color azul, rosado, pegados a los árboles, ya materia orgánica en descomposición, en lugares húmedos, sombríos, pero ahí los vemos con su característica propia de cada uno de ellos y la belleza e importancia que tiene. Los hongos que destacan entre los más empleados con este fin ornamental o decorativo son los hongos psilocibios y la manita muscaria, que es un basidiocarpo. Ya habíamos visto un sombrerito de color rojo con motes de color blanco. Esa es la manita muscaria, que es altamente venenosa y por lo tanto peligrosa, pese al aspecto importante que tiene. Debemos indicar que es un hongo muy venenoso. Bueno, ahí están las características. Otros hongos son utilizados en la alimentación, considerando que podrían aportar un valor nutritivo en la salud del hombre. Se puede decir que la mayoría de los hongos tienen una elevada calidad porque contienen una buena proporción de proteínas y vitaminas. Y algo muy importante y saludable es que tienen poca cantidad de carbohidratos y lípidos, lo que puede ayudar a una alimentación balanceada e importante para la salud del hombre. Tiene muchas proteínas, muchas vitaminas, pero tiene poca cantidad de carbohidratos y lípidos. Dentro de los hongos más utilizados en la alimentación tenemos al Boletus edulis, al Lactarius deliciosus, a la Russula brevipes y a la manita casare. Obviamente nosotros conocemos a los champiñones, que son estos hongos que se cultivan ya en nuestro departamento, en lugares como San Lorenzo, Entre Ríos.
la Victoria, producen grandes cantidades de champiñones que son utilizados obviamente frescos o secos en la elaboración de diferentes platos. Otros hongos que se consumen notablemente son el Agaricus campestris, el Agaricus bisporus. Estos son los comúnmente conocidos como champiñones, la variedad Agaricus, o llamados también hongos de París. La importancia de los champiñones se debe a que son de las pocas especies que pueden cultivarse artificialmente y de manera industrial. Como les decía, en nuestro departamento ya hemos introducido los champiñones como cultivo agrícola. Ahí estamos con los hongos. Eso sería en cuanto a los hongos macroscópicos, pero nosotros hemos indicado que no solamente existen hongos macroscópicos, sino también tenemos los microscópicos. Y ellos también, de manera directa o indirecta, han sido utilizados para la creación de... Por favor, si se termina el Zoom, vamos a volver a ingresar con el mismo. Ya tenemos todavía 10 minutos, pero les estoy anticipando. Se nos corta y volvemos a ingresar. Les decía que también los hongos microscópicos, directo o indirectamente, han sido utilizados en las fuentes alimenticias y constituyen una expectativa hacia el futuro. En el campo de los hongos microscópicos es importante citar los trabajos de obtención de biomasa a partir de ciertas levaduras, como la Candida utilis, que se usa para mejorar el alimento forrajero o el alimento para otros animales. Esta es la Candida utilis. Hongos enteógenos, llamados también hongos alucinógenos, es decir, que cuando se consumen pueden producir alteraciones a nivel psíquico, porque tienen propiedades psicotrópicas, y estos hongos enteógenos cobran particular importancia en lugares como la Mesoamérica, donde se hallan ampliamente distribuidos. Estos son los hongos alucinógenos o enteógenos. Al igual que con los individuos del género Claviceps, otro tipo de hongos, estos hongos alucinógenos llamados psilocibios se han utilizado para la industria farmacéutica en la extracción de productos con fines psicoterapéuticos, especialmente extrayendo sus principios activos como las psilocibinas y las psilocinas, y también algunas especies del género Monera. Hongos medicinales. Ustedes recordarán que Fleming ha descubierto la penicilina como un metabolito del mecanismo antagónico que tienen ciertos hongos contra otros microorganismos. Esto ha permitido un gran desarrollo en la industria para el descubrimiento, separación y comercialización de nuevos antibióticos. Ahí tenemos el género Penicillium. Entre los hongos medicinales más importantes podemos indicar a las especies del género Penicillium, y dentro de ellos al Penicillium notatum, al Penicillium chrysogenicum, de los que se extrae la penicilina, al Ganoderma lucidum, al Trametes versicolor o Coriolus, al Agaricus blazei, Cordyceps sinensis y al Grifola frondosa, entre muchos otros hongos que son utilizados con o por sus propiedades medicinales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos. No, Licen. Bueno, no hay preguntas. Seguimos. Si nos cortamos, volvemos a ingresar. Vamos a ver entonces cuál es la estructura celular de los hongos. Nosotros sabemos cuál es la estructura del
los animales, por ejemplo, de las células animales, de las células vegetales. Pero si los hongos están considerados como un reino aparte que agrupa seres diferentes a los animales y vegetales, es importante también entender o estudiar cuál es la estructura de las células de los hongos. Por eso decimos que antes de que se utilizaran los estudios moleculares para el análisis filogenético, es decir, el origen de los seres vivos, los hongos eran considerados como un tipo de plantas. Hasta antes del estudio a profundidad de la taxonomía de la sistemática, los hongos han sido considerados como plantas, ya que muchas veces comparten características morfológicas y de hábitat o de vida con los vegetales. Pero una vez que ya se consolida el estudio de las relaciones filogenéticas a través justamente de la biología molecular, se observa que los hongos son en realidad muy diferentes a las plantas. Y vamos a ver nosotros cuáles son esas características propias de los hongos que los diferencian de las plantas. Vamos a ver que en las partes estructurales de una célula de un hongo y las funciones que cumplen cada una de ellas, vamos a encontrar similitudes y diferencias importantes. Por ejemplo, al igual que los vegetales, los hongos tienen pared celular en cada una de sus células. Pero recuerden que nosotros habíamos hablado que la pared celular en los vegetales estaba básicamente constituida por celulosa. Sin embargo, en los hongos, esa pared celular básicamente está constituida por quitina. Tiene membrana celular, sí, al igual que las células vegetales. Sin embargo, aquí predominan los ergosteroles. Tiene un citoplasma, sí, en el que se encuentran organelos o los orgánulos que cumplen también funciones importantes, como son las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Tienen un núcleo definido y además este núcleo tiene una membrana nuclear. Ahí tenemos, fíjense, una célula alargada, tenemos una célula esférica, cada una de ellas con sus características propias y los elementos que van formando parte de la misma. Ahí están todos los organelos de la célula fúngica o de las células de los hongos. Habíamos indicado que los hongos presentan, al igual que las plantas, una pared celular. Pero la pared celular en las plantas, decíamos, predomina el hidrato de carbono o el polisacárido celuloso. En cambio, en los hongos hemos dicho que esa pared celular está básicamente conformada por la quitina. Debemos indicar una diferencia muy importante referida a que las plantas son capaces de producir su propio alimento, es decir, son autótrofas por la presencia de cloroplastos que permite el proceso de la fotosíntesis. En los cloroplastos nosotros tenemos la clorofila, que finalmente es la que va a reaccionar con sustancias inorgánicas y con los rayos solares para producir o transformar esa materia inorgánica en orgánica. ¿Qué sucede con los hongos? Los hongos son heterótrofos, es decir, no elaboran su propio alimento, sino que lo toman de otros seres vivos. No tienen cloroplastos ni ningún otro plastidio. Recuerden siempre que en los vegetales nosotros hemos dicho que pueden haber cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos, que tienen diferentes funciones. En los hongos, la alimentación es heterótrofa, son saprótofos y no tienen cloroplastos ni otro tipo de plastidio. Vamos entonces a ir viendo cada uno de los
componentes de la célula de los hongos. En cuanto a la pared celular, debemos indicar que la composición de esta es variable, tomando en cuenta los diferentes grupos de hongos que existen. Incluso entre diferentes especies de un mismo grupo pueden haber diferencias importantes. La característica común y distintiva es que la pared celular de los hongos está compuesta por una combinación de glucanos y quitina y no tiene celulosa. Ahí va una diferencia importante con las células vegetales. Tiene una combinación de glucanos y quitina y no va a presentarnos celulosa. Los glucanos también aparecen en las plantas y la quitina en el exoesqueleto de muchos insectos, es decir, en el reino animal, pero los hongos son los únicos que combinan ambas sustancias, es decir, glucanos y quitina están formando parte de su pared celular. Yo puedo encontrar glucanos en algunas paredes de los vegetales o de las plantas,